Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar por este medio, alabando su nombre, bendiciendo su nombre y también recibiendo de la palabra de Dios, de la palabra del Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 19, del verso 1 al verso 10. Este fue nuestro tema, nuestro versículo base o nuestro pasaje base desde que iniciamos esta temática. A tu casa quiero ir, cuando entramos en esta pandemia, y que ahora hemos vuelto a retomarlo para ver otros aspectos de lo que Dios quiere decir y hablar a nuestras vidas. Lucas capítulo 19, verso 1 al verso 10, dice así la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, habiendo entrado, dice la palabra de Dios, habiendo entrado, y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Zaqueo no podía ver al Señor a causa de la multitud, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él era hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Aleluya, gloria a Dios. Entonces nos damos cuenta de que el Señor Jesús hace hincapié en la manera determinante por qué la salvación llegó a casa de Zaqueo. Y la razón es porque él también era un hijo de Abraham. Dice Lucas 19, verso 9. Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Ahora, aquí quiero comentarle algo muy tremendo, porque no se olvide de que nuestra vida, de que nosotros también debemos tener muy presentes, somos hijos de Abraham. Hasta cuando éramos pequeños nos enseñaron un canto: Padre Abraham tenía hijos, muchos hijos tenía Padre Abraham, yo soy uno y tú también. Pero no solo por ese canto, sino porque así lo establece la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que nosotros somos parte de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. La primera vez que Dios se encuentra con Abraham y le habla es en Génesis capítulo 2. Dice la palabra de Dios: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren también maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la primera vez que Dios llama a Abraham y hace la promesa de una tierra nueva, de una nación grande, y lo que nos involucra, de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Es cierto, aquí no dice que todos seríamos hijos de Abraham, pero es el primer indicio en el cual nosotros nos damos cuenta de que Dios también nos estaba considerando a nosotros, los llamados gentiles. En Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Después, en Génesis capítulo 17, nuevamente Dios se vuelve a encontrar con Abraham. Es la tercera vez que se encuentra con Abraham. Y dice la palabra de Dios: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchas gentes, de muchedumbre de gentes.
y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, haré naciones de ti y reyes de ti. Fíjese cómo dice Dios, haré naciones, no solo una nación, no solo la nación de Israel, sino naciones en plural. Y sigue diciendo la palabra de Dios en Génesis 22, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Nuevamente vemos a Abraham en el encuentro con Dios, cuando Dios le manda a pedir que sacrifique a su único hijo Isaac, el hijo de la promesa. Y aquí le vuelve a decir, te voy a hacer tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Hablando de dos tipos de descendencia, una espiritual y una terrenal. Hablando de dos clases de hijos, los hijos espirituales y los hijos terrenales. Y esto lo vemos reafirmado en Romanos capítulo 4, verso 13. Ahí nos damos cuenta, dice Romanos, porque no fue por la ley dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Aquí queda claro, dice que Abraham es padre de todos nosotros, no solamente de los que por derecho de ley son hijos de Abraham, es decir, no solamente los judíos, sino también los que por fe ahora somos hijos de Abraham. Ahora, ¿por qué hacemos tanto hincapié en esta parte? ¿Por qué hacemos hincapié? Porque está claro que somos hijos de Abraham, así como Zaqueo era un hijo de Abraham, aunque había dejado de hacer las obras de Abraham. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es muy clara. El Señor Jesús, en una ocasión que estaba hablando con los fariseos y los fariseos le acusaban de muchas cosas, Él les dijo lo siguiente: nuestro padre es Abraham, respondieron los fariseos. Pero Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Entonces la reflexión es la siguiente: nosotros somos hijos de Dios, claro, pero también somos hijos de Abraham. Quiere decir que si somos hijos de Abraham, las obras de Abraham debemos hacer. Repito, si somos hijos de Abraham, las obras de Abraham debemos hacer. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las obras de Abraham? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? De aquí nuestra temática, las obras de Abraham. Y se fija, tiene un 1 porque hoy va a ser el primer tema, pero de aquí vamos a estar viendo algunas obras de Abraham que nosotros necesitamos hacer como hijos de Dios, como hijos de la promesa de Dios, porque a final de cuentas, la promesa es de Dios. Hecha a Abraham, cierto, pero la promesa es de Dios para sus hijos. Entonces es necesario hacer las obras que hizo Abraham y que hizo correctamente para que también nosotros hagamos lo mismo. La palabra de Dios nos dice que todo lo que está en la palabra de Dios se escribió como una enseñanza a nosotros, como un ejemplo a nosotros, para que podamos obedecer en lo que hay que obedecer y que no caigamos en errores de desobediencia como algunos cayeron, incluido Abraham. Pero Dios nos llama a hacer las obras de Abraham. ¿Cuáles son estas obras de Abraham? Veamos algunas de ellas.
Veamos algunas obras de Abraham. Génesis capítulo 2, verso 6. Dice lo siguiente: y pasó Abraham por aquella tierra, hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó ahí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Oiga, Abraham era un hombre de altar, que construía altar donde quiera que fuera. Y esto es un ejemplo que nosotros debemos de tomar para nuestra vida. Nuestra vida, en cualquier lugar, en donde esté, puede ser un buen lugar para invocar el nombre de Dios. Principalmente, invocarlo en nuestro corazón. Principalmente, tenerlo muy presente en nuestro corazón. Tenerlo muy presente en nuestras vidas. Abraham era un hombre que desde que salió de Ur de los Caldeos, hizo altar. Y esto no es otra cosa más que la señal de que Abraham tenía comunión con Dios, de que Abraham tenía presente a Dios, de que Abraham creía en Dios, de que Abraham quería celebrar cada encuentro que tenía con Dios de una manera conmemorativa, y por eso levantaba un altar. Porque, amada iglesia, el tener encuentro con Dios no es algo trivial, ni es una experiencia cualquiera, sino que es algo maravilloso poder encontrarnos con Dios. Es un privilegio que le da a sus escogidos. Es un privilegio que le da a sus hijos el encontrarnos con Dios. No cualquiera puede encontrarse con Dios y tener una experiencia donde Dios nos habla, donde su Santo Espíritu nos ministra, donde su presencia nos toca, donde su presencia nos llena, donde su presencia nos inunda. Es algo que debemos de conmemorar, y Abraham lo sabía. Por eso, cada que se encontraba con Dios, levantaba un altar conmemorando que se había encontrado con Dios, haciendo referencia a que ese encuentro había sido algo especial, algo que había cambiado su vida, algo que había marcado su vida. Porque cuando nosotros nos encontramos con Dios, nuestra vida cambia, tiene que ser diferente. Por eso hacer altar. Y claro que no vamos a andar construyendo altares físicos, pero sí en nuestro corazón tener presente, celebrar y conmemorar cada encuentro que nosotros tenemos con Dios, y tenerlo muy presente en nuestras vidas. Algo que me llama de lo que acabamos de leer en este pasaje es que dice la palabra de Dios que el cananeo estaba en aquella tierra. Y en medio de todos ellos, en medio del cananeo, Abraham adoraba a Dios. Oiga, hoy el mundo está lleno de gente que no cree en Dios. Porque los cananeos no creían en el Dios verdadero, tenían sus propios dioses, adoraban a sus propios dioses. Hoy el mundo está lleno de gente que no cree en Dios. Está llena de gente que cree en otros dioses, que cree en otras ideologías, que les es más fácil creer en lo malo, en las noticias malas, que en las buenas nuevas que Dios nos ofrece. Oiga, así es. Es de llamar la atención cómo el mundo es propenso a creer más en lo negativo que en lo positivo. Y a veces los creyentes se dejan envolver por esa corriente de creer en las cosas negativas, darle más valor y más peso a lo negativo que a las cosas positivas. Acuérdese, el evangelio son buenas nuevas. Y hoy Dios tiene buenas nuevas para nosotros. Yo no sé si usted lo cree, pero hoy Dios tiene buenas nuevas para nosotros.
Pero a veces creemos más en lo negativo, en las cosas malas que se dicen en la televisión, que escuchamos en la radio, que dice el vecino o que dicen incluso los propios hermanos y los propios creyentes. Por ejemplo, en medio de esta pandemia, las autoridades sanitarias nos dicen usen cubrebocas como medida de protección porque les va a ayudar a protegerse de esta pandemia. Pero a alguien se le ocurrió decir que eso hace daño por los niveles de oxígeno, que no se respira bien. Y la gente le da más peso a lo negativo y prefiere no usar el cubrebocas porque cree en lo negativo, porque valora más lo negativo que lo positivo. Y eso es solo un ejemplo. Y podemos hablar de otros ejemplos y podemos decir de otras cosas, pero lo interesante y lo importante es que hoy en medio de todo esto, nosotros le creamos a Dios, invoquemos el nombre de Dios. Que en medio de todas estas circunstancias, nosotros le creamos a Dios, porque, amada iglesia, es como si tomásemos el pasaje de Isaías 43:2, cuando nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es como si tomáramos ese pasaje, y le diéramos más importancia a que vamos a enfrentar aguas, aunque vamos a pasar por los ríos, a que vamos a pasar por los fuegos, y que alguien diga, no, entonces yo no quiero pasar porque voy a pasar por el fuego, porque me voy a enfrentar a problemas, porque me voy a enfrentar a situaciones, y que no valoremos lo que dice Dios, porque lo que dice Dios es, yo estaré contigo, no te ahogarás, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y eso es darle prioridad a lo que dice Dios, y no solamente a las cosas que son negativas, porque a veces escuchamos que vendrán problemas, pero recuerde, Dios ya nos dijo que así va a ser, que vendrían problemas, que vendrían dificultades, que vendrían enfermedades, que vendrían muchas cosas. Pero eso no es lo importante es que Dios va a estar contigo, que Dios va a estar junto a ti, que no va a dejar que tu alma se pierda. Por eso Abraham, en medio de toda la maldad, en medio de los cananeos, hacía altar a Dios, invocaba el nombre de Dios, porque le daba la importancia que el nombre de Dios tiene. Oiga, Abraham le daba importancia al nombre de Dios. Por eso hoy nuestra vida tiene que darle importancia al nombre de Dios, no al nombre de los problemas, no al nombre de las enfermedades, no al nombre de las dificultades, sino darle importancia al nombre de Dios, porque hay un nombre que es sobre todo nombre, recuerde. Por eso hoy la gente cree tener libertad para creer en lo que quieran, cuando en realidad son esclavos del pecado, son esclavos de corrientes de pensamientos, son esclavos de corrientes de modas, son esclavos de movimientos sociales o políticos, son esclavos de la tecnología y creen que tienen la libertad de hacer lo que quieran. Pero lo importante es que en medio de todo eso, Dios está con nosotros. Ahí en medio de todo eso, Dios te llama a no ceder a las presiones sociales, a no ceder a las estratagemas de hombres que te quieren engañar. En medio de todo eso, Dios te llama a seguir invocando el nombre del Dios verdadero, el nombre del Dios todopoderoso, del Dios que todo lo sabe y que todo lo controla. Porque eso hizo Abraham. Esas son las obras de Abraham. En medio de la maldad, invocó el nombre de Dios. En medio de los cananeos, Abraham hizo altar e invocó a Dios. Que tu corazón y que mi corazón sea el altar donde invocas el nombre de Dios. Oiga, que tu casa sea el lugar donde invocas el nombre de Dios, sin temor a que te escuchen los vecinos, sin temor, sin reservas a que tal vez opinen o digan algo porque te oyen cantando, porque te oyen orando. Que no te dé vergüenza, que no haya limitaciones cuando invocamos el nombre de Dios.
Porque a Abraham no le dio vergüenza en medio de los cananeos invocar el nombre de Dios. Y claro que no, si tenía al Dios verdadero, si tenía al Dios de la promesa. Oiga, amada iglesia, es de llamar la atención cómo la gente sale de sus casas y se santigua. Se persina de arriba abajo, pasan delante de un templo y se santiguan, pasan delante de los santos y se santiguan, incluso hasta de la muerte mal llamada santa, incluso hasta delante de la muerte. ¿Con cuánta mayor razón nosotros, que tenemos al Dios Todopoderoso, debemos invocar su nombre? Y a algunos muchas veces les da pena bendecir a sus hijos, bendecir al cónyuge en público, porque ¡ay, qué pena! ¿Qué van a decir? Lo único que tú tienes que saber es lo que dice Dios. Cuando tú invocas su nombre, que confías en Él, que le amas, que no te avergüenzas del Dios que tienes. O yo le pregunto, ¿se avergüenza del Dios que tiene? Contéstense usted mismo, ¿se avergüenza del Dios que tiene? Del Dios verdadero, del que murió por nosotros, del que se entregó por nosotros. ¿Le avergüenza ese Dios? Claro que no. Claro que no. Yo veo gente que pasa aquí cantando las cumbias, que pasa cantando las canciones. ¿Y por qué los creyentes les da pena andar cantando tal vez un canto que glorifique a Dios? Porque van a decir que estamos locos. La palabra de Dios nos dice que el evangelio para los que se pierden es locura, pero para nosotros los que creemos es poder de Dios, es poder del Señor. Por eso Abraham sabía esto y no le importaba, no le daba pena invocar a Dios, hacer altar en medio de los cananeos. Porque, amada iglesia, la maldad va a seguir y va a seguir creciendo. Sigue y sigue creciendo y seguirá creciendo, así lo dice su palabra. Pero cuando la maldad crezca, la gracia va a sobreabundar. Por eso debemos más y más invocar el nombre de Dios. No debemos dejar de invocar el nombre de Dios. No podemos dejar de creer en Dios. No podemos dejar de orar a Dios, de hacer ese altar donde tengamos comunión con Dios, donde vayamos a depositar nuestras cargas, donde vayamos a entregar nuestras vidas, donde vayamos a rendir nuestro ser completamente a Dios. Oiga, Abraham construía altar, indicando y conmemorando que ahí se había encontrado con Dios, porque para Abraham Dios era real. Es decir, Abraham sabía que Dios era real y no una ilusión, no un sueño, no una religión, sino que era real. Por eso construía altar, diciendo: aquí me encontré con el Dios real. Dios tiene que ser para nosotros cada vez más real. Y no me malentienda, Dios es real. Pero para algunos la realidad de Dios es menor, o para otros es mayor. Es decir, para algunos es tan real que donde quiera que estén, buscan agradarle, porque saben que Dios está ahí con ellos. Donde quiera que ellos se mueven, Dios es tan real que tienen temor de Dios y buscan agradarle en sus palabras, en su comportamiento, en sus hechos. Si están en casa, ahí buscan agradar a Dios, porque como saben que Dios es real, saben que Dios está en su casa. Si están en el templo, ahí buscan agradarle. Si están en el trabajo, buscan que su vida sea una vida agradable a Dios. Si van por la calle, si los ven o no los ven, buscan agradarle, porque para ellos Dios es real. Por eso le digo que nuestra vida tiene que permitir que Dios vaya haciéndose cada vez más real. No porque no sea real, sino porque algunos consciente o inconscientemente
condicionan la realidad de Dios. Es decir, dependiendo del lugar, para ellos Dios es real o no es real. Está o no está. Dependiendo de las personas con las que estén, a veces Dios no es tan real. Dependiendo de la situación, si les conviene o no, a veces Dios es real para esas vidas. Pero lo cierto es que nuestro Dios es un Dios real y verdadero, que está con nosotros. Está con nosotros donde quiera que vayamos. Dios te ama tanto que no puede quitar sus ojos de ti. Dios te ama tanto que siempre va acompañándote ahí donde tú vas caminando. Dios te ama tanto que donde quiera que te muevas, su presencia va contigo. La palabra de Dios nos dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Porque así es Dios. Por eso, si Dios es real, tiene que hacerse real en tu vida. Esas son las obras de Abraham. Para Abraham Dios será más que real y verdadero. ¿Cuáles son las obras de Abraham? Dice Génesis capítulo 13, verso 7 en adelante. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Las obras de Abraham. ¿Cuáles son las obras de Abraham? Dice la palabra de Dios que en un momento hubo un conflicto, un roce entre los pastores de Abraham y Lot. Pero Abraham le dijo a Lot: no haya pleito entre nosotros, no haya problemas, altercados ni discusiones entre nosotros. Y Abraham le dice: tú escoge la tierra que quieras. Si tú te vas a un lado, yo me voy para el otro. Ahora yo me pregunto, ¿de quién era la promesa? De Abraham. ¿Quién era mayor? Abraham. Él era el tío, acuérdense, y Abraham era el sobrino. Lot era el sobrino. ¿De quién era el derecho? De Abraham. Pero Abraham le dio prioridad a estar bien con Lot sobre las cosas materiales. Esas son las obras de Abraham, que le dio prioridad a estar bien con la familia sobre las cosas materiales. Porque, amada iglesia, ¿cuántas veces las cosas materiales han sido motivo de discordia? Han sido motivo de pleitos, de contienda, de odios y rencores entre las familias, entre los hermanos, ya no digamos tíos, sobrinos, e incluso entre creyentes, hablando de familias de creyentes. ¿Cuántas veces estas cosas materiales se han interpuesto en relaciones familiares? Y de cosas tan simples, empezando por lo simple y lo sencillo. Porque si la señorita tiene una hermana y la hermana le agarró la blusa, ya se armó el gran pleito. Porque si le agarró su pinza para las pestañas, que en realidad es una cuchara, ya se armó el gran pleito. De cosas tan sencillas, de cosas tan insignificantes, oiga, cosas materiales que a veces tenemos en casa, pero que son motivo de discordia. Y sí, yo sé que algunos están pensando: ay, ¿será, pastor? Usted dígame si por cosas tan sencillas, por cosas materiales, que si porque el joven le agarró el juego al otro muchacho, que si porque le agarró la gorra, que si le agarró los pantalones, que si
cosas materiales. Y muchas veces también entre los matrimonios. ¿Cuántas veces no ha sido motivo de discusión el dinero? ¿Quién gana más? ¿Quién pone más? ¿Por qué? Porque le damos prioridad a las cosas materiales. Mire lo que hizo Abraham. Mire las obras de Abraham. Abraham no le dio importancia a lo material. Lo que Abraham quería era estar bien con su familia. Era que no hubiera pleito con sus sobrinos. Oh, pero a veces amamos tanto las riquezas, los bienes y las posesiones de este mundo, como si algo nos fuéramos a llevar. Como si algo nos fuéramos a llevar a la presencia de Dios. Aquí andamos peleando por vestidos, por pantalones, por zapatos, por tenis, cuando allá nos espera una vestidura nueva, una vestidura mejor. Y andamos peleando aquí lo terrenal. Oiga, ¿cuántas amistades de creyentes han sido afectadas por no ceder en lo material, por no ceder en lo terrenal, por no llegar a un acuerdo, por no ser capaces de soportar la afrenta, por aferrarse a nuestros derechos, a nuestros bienes, a nuestro dinero devaluado? Porque como le decía hace un momento, ¿de quién era el derecho de escoger? De Abraham. Él era el mayor. Oh, pero a veces nosotros nos aferramos, es que es mi derecho. Es mi derecho que yo tenga ese bien, ese dinero, me esforcé, hice esto. Y nos aferramos tanto a lo material y perdemos amistades y perdemos familias. Y dejamos que lo material, que el amor a lo terrenal se interponga entre nosotros. Y por eso en esta pandemia se ha evidenciado cuánto decimos amar a los nuestros. Y en realidad cuánto amamos las cosas materiales. Porque muchos de nosotros decimos amar tanto a nuestros amigos. Decimos amar tanto a nuestros familiares. Es más, nos ofende cuando alguien les hace algo, ¿sí o no? Cuando alguien les hace algo a nuestros familiares o a nuestros amigos queridos, nos ofende. Queremos que en ese momento caiga fuego del cielo y consuma a aquellos que se atrevieron a molestar, a insultar o a lastimar a nuestros seres queridos. De verdad, porque nos ofende. En ese momento queremos ir y partirles, como dicen coloquialmente, la cara. Pero amada iglesia, decimos que somos capaces de darlo todo por ellos, hasta la vida y aún más. Cuando nos preguntan cuánto me quieres, al infinito y más allá, decimos. Pero ¿qué pasa cuando lo material se cruza en el camino de nuestra relación familiar? Pero ¿qué pasa cuando se trata de repartir herencias? Cuando se trata de repartir bienes, cuando se trata de poner dinero, todo eso se nos olvida. Se nos olvida que amábamos tanto a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, porque lo material se interpuso. Cuando se trata de ayudar al que está en necesidad, pocos piensan en desprenderse de sus bienes, de sus prioridades, de entregar de lo suyo para ayudar a otros. Porque nos aferramos tanto a lo terrenal. Lo priorizamos antes que nuestra familia, antes que nuestros amigos. Y permitimos que por eso vengan pleitos, aún entre los creyentes. Que vengan pleitos porque un día a los hermanos se les ocurrió hacer un negocio y por alguna razón no salió bien. Y terminaron peleados.
sin hablarse. Es más, mejor una familia se fue de la iglesia, se fue del templo, porque se pelearon por lo material. Esas no son las obras de Abraham. La palabra de Dios, el apóstol Pablo les dice a los corintios, sin lugar a duda, oiga cómo dice el apóstol, ya es un fracaso total para vosotros el que tengáis pleitos. ¿Por qué no sufrís más bien la injusticia? ¿Por qué no ser más bien defraudados? Sin embargo, vosotros hacéis injusticia y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Fíjese qué nivel los pone a los injustos. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿A qué nivel pone el apóstol Pablo? Aquellos que cometen injusticia, porque es injusto que te pelees y que termines mal por lo material, por las cosas terrenales. Qué palabras tan tremendas del apóstol cuando dice, es un fracaso total. Es un fracaso que no sepa soportar las injusticias. Es un fracaso que no sepas el ser defraudado. Es un fracaso que te aferres a lo material. Es un fracaso que como creyentes le des más valor y más importancia a las cosas terrenales y pasajeras. Es un fracaso porque Dios no nos llamó a eso. Dios nos enseñó a amar las cosas. Dios nos dijo, pongan su mirada en las cosas del cielo. Hagan tesoros en el cielo. No hagan tesoros en la tierra. Y es un fracaso para nosotros que amemos más las cosas terrenales. Abraham prefirió soportar de alguna manera esa injusticia con su sobrino Lot. Y digo de alguna manera porque no era justo que Lot escogiera primero. No era justo que Lot se quedara con la mejor tierra aparentemente. Pero Abraham prefirió soportar esa injusticia. Tú escoge primero. Tú escoge, hombre. Abraham le dio la oportunidad a Lot de que escogiera y de que se quedara con lo que fuera. Pero no. Pero los creyentes a veces no podemos hacer eso. Porque decimos que somos santos, pero que no somos tontos. Decimos que tenemos que actuar con inteligencia y hasta nos volvemos bíblicos. Sed sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. Pero la palabra de Dios es clara. Es un fracaso. Pregunta el apóstol Pablo, ¿por qué no sufres la injusticia? Y eso es una pregunta que hoy tendríamos que hacernos. ¿Por qué mejor no escogemos el ser defraudados? Porque ¿cómo lo voy a hacer? Si es algo para lo cual yo he trabajado, para lo cual yo me he esforzado. Pero le voy a decir algo muy importante de Abraham, de las obras de Abraham. Abraham prefirió soportar esa injusticia. ¿Sabe por qué Abraham dejó escoger a Lot? ¿Sabe por qué Abraham le permitió a Lot escoger primero? Muy sencillo, amada iglesia. Porque Abraham tenía una promesa de Dios. Porque Abraham confiaba en la promesa de Dios. Porque Abraham sabía que Dios tenía lo mejor para él. Por eso Abraham dejó escoger primero a Lot. Porque él sabía que Dios le había prometido una tierra y que lo que Dios le diera
Eso iba a ser lo mejor para su vida. Eso iba a ser lo mejor para su descendencia. Cuando usted está seguro de que Dios tiene lo mejor para su vida, no se anda peleando por las cosas temporales. No se anda peleando por lo terrenal. No anda peleando por la herencia de sus padres. Si le dejan bien y si no le dejan también. No anda peleando por lo pasajero porque confía en la promesa de Dios, que Dios tiene lo mejor para ti. Por eso Abraham dejó escoger a Lot, porque él tenía una promesa. Cuando tú estás seguro de qué es lo que Dios tiene para ti, lo terrenal, lo temporal, pasa a un segundo término. Pasa a un segundo o tercer plano. Pero oiga, cuando piensas que lo que Dios te ofrece no es lo mejor, entonces vas a andar peleando por los bienes materiales. Vas a andar peleando por la ropa. Vas a llorar por zapatos. Vas a andar peleando por lo terrenal. Vas a andar peleando por un plato de lentejas, por un pedazo de tierra, por una casa, por un negocio, hasta por un puesto, por unas monedas. La palabra de Dios nos habla de hombres, de personas que cambiaron lo que Dios les daba por las cosas terrenales. Esaú cambió su primogenitura por comida, por un plato de lentejas, porque no confiaba en la promesa de Dios. Judas cambió su salvación por unas monedas de plata. Saúl cambió la unción de Dios por la honra del pueblo. Oiga, buscaron lo terrenal y no lo que Dios les daba. Buscaron las cosas terrenales y no lo que Dios les ofrecía. Por eso, hacer las obras de Abraham es confiar en que Dios tiene lo mejor para tu vida, lo mejor para nosotros. La señorita se anda peleando ahí por un pelado peludo y se anda peleando con las del mundo porque no cree que Dios tiene lo mejor para su vida, que Dios tiene lo mejor para ella. Y a veces el joven anda buscando aquí, buscando en el mundo, porque no confía en la promesa de Dios, porque no confía en la palabra de Dios cuando les dice no os unáis en yugo desigual. Hombre, confíen en Dios, confíen en que Dios tiene lo mejor para sus vidas. Algo que me llama poderosamente la atención, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña, Génesis capítulo 3. Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se había separado de él: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, levántate, anda a lo largo y a lo ancho de la tierra, porque a ti te la daré. Entonces Abraham trasladó su tienda, se fue y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y ahí edificó un altar a Dios. Y ahí edificó un altar al Dios Todopoderoso. Después de que Abraham le permitió escoger a Lot, después de que se separaron, ahora Dios le daba la oportunidad a Abraham de escoger. Porque así es, amada iglesia. Dios es bueno y más con nosotros. Abraham dejó a Lot que escogiera. Y ahora Dios
dejaba a Abraham que escogiera. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta qué maravilloso es Dios? Qué maravilloso es Dios que permitió a Abraham y cumplió la promesa de Dios para Abraham. Ahora, aquí, no puedo dejar de pensar en lo siguiente. Si Abraham hubiese escogido antes que Lot, y si Abraham hubiese escogido lo que escogió Lot, ¿qué hubiese pasado con la promesa de Dios? Si la forma en que Dios le habló hubiese sido la misma, o habría perdido la oportunidad de agradar a Dios. No lo sé. Esto es solamente un pensamiento que llega al corazón. Y me hace preguntarme si muchas veces como creyentes no hemos dejado de alcanzar la bendición de Dios por aferrarnos tanto a lo material. A veces me hace preguntarme si como creyentes no hemos dejado la oportunidad de ser bendecidos más por Dios, por querer tomar nuestros derechos, por darle prioridad a lo que yo quiero, a lo que yo me aferro, a lo terrenal, a lo pasajero, a lo temporal. Y me hace preguntarme eso, porque no sé si hubiese sido lo mismo. No sé si Abraham hubiese escogido las tierras de Lot, él fuera el que se hubiera acercado a Sodoma, porque así le pasó a Lot. Pero lo que Abraham hizo fue darle prioridad a Dios, fue darle prioridad a la promesa de Dios. Por eso, amada iglesia, démosle prioridad a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Eso es hacer las obras de Abraham. Confiar en la promesa de Dios. Confiar en que Dios tiene lo mejor para ti. Cuando nosotros enviamos nuestras peticiones de oración, ¿por qué oramos? ¿Porque Dios haga un milagro? ¿O porque sabemos que Dios tiene lo mejor para nuestras vidas? ¿O porque sabemos que Dios tiene lo mejor para las personas por las cuales estamos orando? Porque es interesante preguntarnos si realmente oramos para buscar la voluntad de Dios. Y claro que le podemos proponer a Dios, y claro que tiene que ser así, porque la palabra de Dios nos dice que sean conocidas nuestras peticiones, nuestros ruegos con acción de gracias delante del Señor. Pero nosotros tenemos que confiar en que Dios tiene lo mejor para nuestras vidas. En tu enfermedad, en tu problema, en tu circunstancia, en tu casa, en tu familia, ahí con tu cónyuge, Dios tiene lo mejor. Por eso busquemos la dirección de Dios. Por eso permitamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe para poder hacer las obras de Abraham. Y no andarnos peleando por cosas vanas, temporales y pasajeras. La palabra de Dios en el libro a los Hebreos, cuando empieza a hablar de los héroes de la fe, justamente empieza hablando de Abraham. Justamente empieza hablando de este hombre que le creyó a Dios. Y en un punto menciona la vida de Moisés. Y dice la palabra de Dios acerca de Moisés, que Moisés prefirió el vituperio que a los placeres temporales que podía disfrutar en el palacio del faraón. Así es. Porque a final de cuentas, todo en este mundo es temporal y pasajero. Tu casa, por más que la arregles, por más que le hagas, a final de cuentas, es pasajero. Tu carro, por muy bonito que esté, por mucho que corra, a final de cuentas, es pasajero. Los bienes, tu ropa, todo, por muy bonita que esté, a final de cuentas, son cosas pasajeras.
son cosas temporales, pero lo que Dios nos ofrece es eterno. Lo que Dios nos ofrece es eterno. Por eso, amada iglesia, amemos a Dios por sobre todas las cosas. Amemos a nuestra familia por sobre las cosas materiales. Deje de darle tanto valor a lo terrenal. Oiga, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que a veces prefiramos que las cosas materiales estén ahí, echándose a perder, porque no permitimos que nuestra familia disfrute de lo material? ¿Cómo es posible que le demos tanta importancia a lo material? Aún la comida. Porque condicionamos la comida. Porque condicionamos la provisión. Y ya no le hablo de otras cosas. Pero por eso tenemos que amar a Dios. Fija tus ojos en Cristo, dice un canto. Y lo terrenal sin valor será. Lo terrenal sin valor será. Pero cuando ponemos nuestra mirada en las cosas de la tierra, ahí se empieza a perder el verdadero valor de lo que Dios nos ofrece. Somos hijos de Abraham. Hagamos las obras de Abraham. Hagamos las obras de Abraham, que no le dio importancia a lo terrenal, que no le dio importancia a las cosas pasajeras, a las cosas temporales. Hagamos las obras de Abraham, que amaba a Dios, que no se avergonzaba de Dios, que hacía altar, que invocaba el nombre de Dios. Hagamos las obras de Abraham, porque ciertamente nuestro Señor viene pronto. Nuestro Dios viene pronto, y que nos haya así, haciendo el bien, viviendo bien, viviendo agradando a Dios, viviendo haciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de nuestro Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia y su bondad. Damos gracias a Dios. Damos gracias al Padre Celestial por su bendición a nuestras vidas. Oremos. Señor, muchas gracias. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por tu bendición y tu misericordia. Por tu bondad, Señor, para con nosotros. Porque hasta el día de hoy has sido fiel y eres fiel, Padre Santo. Porque hasta el día de hoy estás con nosotros, nos cuidas, nos guardas, nos cubres, Señor. Tu presencia, Señor, nos ha acompañado siempre, siempre. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos a hacer las obras de Abraham, a seguir este ejemplo y a vivir en este ejemplo, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, también quiero tomar esta oportunidad para seguir bendiciendo la vida de Jacqueline, Señor, que gracias a Dios ha estado mejor, ha respondido, Señor, a nuestro clamor, porque tú eres bueno y misericordioso. Y la seguimos poniendo en tus manos y cada una de las peticiones, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que pronto estemos alabándote y bendiciéndote juntos, haciéndote altar, juntos, ahí en tu templo, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, bendito Dios.
Dios le bendiga, amada iglesia, que Dios le guarde, que el Señor esté con usted. Le recuerdo hoy por la tarde, Santa Cena, a partir de las 8:30 se estará haciendo oración. Tal vez nosotros estemos por medio del grupo de la iglesia haciendo una pequeña transmisión en vivo y estemos bendiciendo el nombre de Dios para que se prepare, para que disponga su vida, su tiempo y su corazón. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Amén.